¿Qué tal, queridos amigos? La veda electoral en Coahuila y el Estado de México ya comenzó, no así en toda la República. Respetando la ley, vamos a omitir cualquier referencia a partido o candidato alguno. Pero sí puedo decir que lo que está sucediendo en Coahuila es de alto riesgo para la democracia. Ahí se tienen candidatos y partidos en el mismo emblema, pero con diferente enfoque. Vean ustedes, declinaron a última hora dos partidos aliados al oficial y sus candidatos no lo hicieron. Entonces tenemos aquí un conflicto porque estará todo dado para la interpretación de quienes voten y de quienes cuenten los votos, que es lo más importante. Porque si se vota por un partido o se vota por un candidato, ¿para quién van a ser los votos? Porque el emblema del partido ahí va a estar. Y el nombre del candidato también va a estar en la boleta, me refiero a Coahuila, en dos casos, en dos partidos. Pero resulta que a la hora de contar, ¿a quién se le van a acreditar los votos? ¿Al partido o al candidato? Porque están los dos empeñados en los mismos objetivos. La ley no está dispuesta para ello, es una laguna muy importante. No existe la posibilidad que se está dando en Coahuila y por eso es importante recalcarlo, porque sería terriblemente grave que un candidato se opusiera a las cifras finales porque no le adjudican a ese tercer candidato los votos de los dos partidos que declinaron a favor suyo, sin que declinaran los candidatos de esos partidos. Parece un trabalenguas, lo sé, pero es la única manera en que puedo decirlo sin infringir la veda electoral. Entonces, eh, la situación es bastante grave, porque los momios están muy a favor de uno de los candidatos que juega por la vía opositora, aunque en su estado gobierna su partido. Fíjense ustedes toda la cantidad de barbaridades que están ocurriendo. Y naturalmente que si suman todos los partidos que declararon a última hora, pueden emparejar la contienda. Esto es muy serio, porque si los candidatos que no declinaron, aunque sí lo hicieran sus partidos, reclaman los votos para ellos, sencillamente no tendrá ningún problema el candidato que va adelante en todas las encuestas. El problema es muy grave. No se había dado esta situación en ninguna otra parte del país, ni en ninguna otra parte de las historias largas de fraudes electorales y de elecciones limpias. Son menos las elecciones limpias que los fraudes electorales en la historia de nuestro país, lamentablemente. Por eso siempre hay escepticismo, por eso siempre hay intranquilidad, incertidumbre, porque las interpretaciones muchas veces son las que dan con mucha certeza en el blanco. Alguien interpreta y se adjudica esa interpretación como si fuera una norma. ¿Quién va a interpretar las elecciones de Coahuila? El Instituto Electoral de Coahuila, claro, primero, y luego el Instituto Nacional Electoral, el INE. Esto pues pone en predicamento las circunstancias porque el INE ya no es tan el INE que queríamos nosotros y el Instituto Electoral de Coahuila pues está en una situación bastante complicada porque tenía que haber explicado para quién van a ser los votos en caso de los candidatos que no declinaron, aunque sus partidos sí lo hicieron. No lo aclararon. Y entonces esto está
al aire. La democracia mexicana se está construyendo hacia atrás. Es algo raro, como si estuviéramos construyendo las ciudades bajo tierra, porque definitivamente no vamos hacia arriba, no vamos mejorando. Y esto es algo que resulta muy preocupante, porque realmente si los mexicanos no tenemos un mejor modelo democrático y lo vamos empeorando y ensuciando con trampitas como la que se está presentando en Coahuila, pues realmente no vamos para adelante, vamos para atrás. Y sin democracia, las otras figuras institucionales se derrumban por completo. Ahí es donde está el verdadero truco de toda esta historia. En una situación amarga que puede significar un terrible abuso en contra del candidato que va arriba y por mucho, de un candidato que maneja el presidente de la República y que pues contradice por completo las ideologías que dicen marcar la vida de el señor López y su cuarta transformación, porque no es un candidato que venga de la cultura del esfuerzo, es un candidato que es empresario y ha sido muy rico toda la vida, y además, por si fuera poco, es un candidato ya cerca de los 80 años, yo creo que a eso les gusta mucho a Andrés Manuel, y que por supuesto, pues es muy mañoso porque es un cacique regional, así que ni es pobre, ni es tampoco parte del gobierno para los pobres. No tiene nada que hacer en ese esquema el señor que representa los ideales y los fines de la cuarta transformación en Coahuila. Y al que se quieren adherir de última hora, al que se adhirieron de última hora, dos partidos que siempre han acompañado al partido oficial. Y este interesante asunto pues pone en una situación de igualdad, digamos igualdad, al candidato de otro partido, que es el que siempre ha aventajado en las encuestas, y que ahora se queda sorprendido porque no sabe para quiénes van a ser los votos que se tachen en la boleta electoral. Y esto no lo aclaró el Instituto Electoral de Coahuila. Tendría que hacerlo. Debió hacerlo ayer, pero puede hacerlo hoy. Nada le impide al Instituto Electoral de Coahuila pronunciarse en un sentido o en otro, tratando, desde luego, de evitar que haya un conflicto postelectoral grave, gravísimo, en una entidad en donde las cosas estaban perfectamente claras, en donde no había intranquilidad alguna. En los últimos días se desbarató todo y estamos dando paso a una situación completamente fuera de todo principio y de toda política decente. Y por otro lado está el Estado de México. Ahí sabremos, lo único que podemos saber es que va a haber gobernadora, porque son dos candidatas al gobierno, mujeres, las que están disputándose el gobierno del Estado. Y ahí habría que también reflexionar acerca de las actuaciones de Alfredo del Mazo, que ahora se han encontrado millonarios contratos asignados a sus cómplices sin ningún tipo de moral política, además de que es evidente que apoyó no a la candidata de su partido, sino a la candidata del otro partido, del partido del que deviene pues una mujer maestra de primaria que naturalmente no tiene el carisma ni la preparación, como no lo tuvo para ser titular de educación pública, en lo absoluto. Entonces estamos ante la posibilidad de una derrota del gobierno federal, o sea, de Andrés Manuel, al que yo llamo mandante pelafustán. Estamos ante esa posibilidad, o bien ante la derrota de la oposición,
En Coahuila no son oposición, ni en el Estado de México tampoco, pero a nivel nacional son los que marcan la línea de la oposición, que está tratando de hacer que las elecciones por lo menos sean un poco democráticas en este camino difícil y tortuoso hacia el 2024. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.